Reino Unido, Condado de Suffolk. La etimología es interesante. También es el nombre de una raza de ovejas llamada Suffolk. Y tal vez algo más, ya que suena a seguridad. Es posible que durante desastres naturales este lugar se considerara seguro. En la costa de Suffolk, a 10 metros de profundidad, están las ruinas de una antigua ciudad. Dunwich es una pequeña localidad que aún existe en la costa inglesa con el mismo nombre, pero su población no supera las 120 personas. Esto es lo que queda de la ciudad hoy en día, una pequeña y pobre aldea olvidada por Dios. Según datos históricos, en el siglo XIII, Dunwich era una de las ciudades portuarias más grandes y antiguas de Inglaterra, comparable en tamaño a Londres. Souchy estaba rodeada de muros de piedra y un foso profundo. Historiadores llaman a esta ciudad la antigua capital de Anglia Oriental. Así que la ciudad medieval de Dunwich prosperaba y se desarrollaba rápidamente, pero en el siglo XIV, según la historia oficial, la capital de Anglia Oriental desapareció de repente. Y la razón de la desaparición de la ciudad más grande no fueron las numerosas guerras medievales destructivas, como suele explicarse con las ciudades de Europa y Asia, sino otra cosa. Según la historia oficial, la decadencia y desaparición de la ciudad se debieron supuestamente a tormentas y huracanes en los siglos XIII y XIV. Por alguna razón desconocida, azotaron la costa este de Inglaterra. Una fuerte tormenta en 1347 literalmente arrasó con las murallas de la ciudad y alrededor de 400 casas, llevándolas al mar, y 15 años después destruyó por completo el resto de la ciudad, que apenas había sobrevivido. Los habitantes que sobrevivieron no intentaron reconstruir la ciudad y abandonaron ese lugar maldito. Así, según la historia oficial, en la segunda mitad del siglo XIV, la ciudad más antigua de Inglaterra prácticamente desapareció de los mapas del mundo. Actualmente los turistas visitan los restos de la antigua aldea. Hay que admitir que esta explicación oficial de la ciencia es absurda. Sí, las tormentas y huracanes realmente pueden causar inundaciones severas, pueden erosionar la costa, destruir o literalmente arrastrar todas las construcciones costeras al mar o cubrir la ciudad con arena y limo. Pero esta ciudad no fue simplemente arrasada o destruida por una ola gigante. Literalmente se hundió bajo el agua a 10 metros o más. En pocas palabras, el nivel del agua en la costa de Inglaterra subió inesperadamente tanto que toda la ciudad de Dunwich quedó bajo el agua de la noche a la mañana. Muchas de las construcciones de la ciudad, y esto es importante, que fueron descubiertas a principios del siglo XXI bajo el agua, no están destruidas ni dañadas, sino simplemente sumergidas. Y esto demuestra que la versión de los historiadores no es convincente. En realidad, la ciudad se hundió bajo el agua rápidamente. Porque la costa tiene aguas muy turbias. En 2008, los buzos del proyecto Dunwich utilizaron ecosondas multi-as y ecosondas de barrido lateral para filmar el fondo marino en todo el territorio de la ciudad sumergida. Para continuar el trabajo, en 2010, junto con la British Broadcasting Corporation, se utilizaron cámaras modernas de visualización acústica para filmar las ruinas a través del agua turbia. En la primera etapa de la investigación descubrieron numerosas siluetas de cascos de barcos hundidos en el puerto y varias construcciones destruidas, incluyendo 4 iglesias y los edificios de la aduana. En una imagen se ve claramente que incluso la aguja de la iglesia hundida sobresale del lodo y la arena. En las siguientes etapas se encontraron cientos de siluetas de casas de piedra parcialmente destruidas de los habitantes comunes de la ciudad, palacios de la nobleza, numerosos almacenes, talleres, una enorme acumulación de bloques de piedra trabajados del malecón y del puerto local. Hay que admitir que si todas esas viviendas, iglesias y palacios hubieran sido arrastrados al mar por la tormenta junto con la línea costera, como aseguran los historiadores, los buzos habrían encontrado en el fondo, en el mejor de los casos, un montón de piedras mezcladas con lodo, y en el peor de los casos, absolutamente nada. Los instrumentos indican que muchos edificios bajo capas de lodo están alineados con las calles originales y las iglesias aún se elevan en las plazas donde estaban antes de la catástrofe. Incluso el edificio de la aduana está casi intacto y se encuentra en el muelle donde siempre estuvo ubicado. El experto inglés en estudios costeros, Peter Murphy, dijo que al principio creían que la antigua ciudad de Dunwich fue destruida por la tormenta y no quedaba nada.
pero todos se sorprendieron al descubrir que una gran parte de la ciudad destruida todavía está completamente intacta bajo el agua y puede ser identificada. Entre 2013 y 2015 se hallaron las ruinas de las iglesias de San Pedro, San Nicolás, la capilla de Santa Catalina y los restos del ayuntamiento. Se descubrió la ubicación de la iglesia de los Caballeros Templarios y la de Todos los Santos, pero siguen sepultadas bajo 1 a 3 metros de arena. Vemos en todas partes cómo la ciudad fue inundada. Las investigaciones sobre las ruinas en el fondo del mar siguen, así que pronto quizás sepamos más detalles y veamos imágenes interesantes. Entonces, ahora nos queda claro que estamos tratando con algún tipo de catástrofe a gran escala que elevó el nivel del océano en decenas de metros. Un investigador curioso sugeriría que un pedazo de tierra se hundió bajo el agua, pero los especialistas dicen que la ciudad no habría sobrevivido así, ya que incluso con pequeños y numerosos desplazamientos del nivel del suelo, los edificios se desmoronan irremediablemente y en el mejor de los casos encontraríamos elementos arquitectónicos en una posición caótica bajo una capa de lodo. No se descarta que tierras se hundieran bajo el agua en la catástrofe, posiblemente como Denbigh. Se dice que en ese periodo, al sur del Mar del Norte, cerca de Inglaterra, Doggerland, una gran extensión de tierra, se hundió bajo el agua. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué distorsionan intencionalmente la historia de la desaparición de la ciudad bajo el agua y trasladan los acontecimientos al siglo XIV? Y algunos datos históricos y mapas dicen que incluso en el siglo XVI, Denbigh aún no estaba inundado y seguía funcionando activamente. Aquí está el bosque inundado cerca de Denbigh. Aquí vemos que durante la marea baja cerca de la ciudad sumergida, emerge del agua un bosque inundado o lo que queda de él. Se pueden ver los tocones. Según el análisis de la madera realizado por los propios científicos locales, se determinó que todos estos árboles crecieron todavía en el siglo XVI, lo cual en realidad es poco probable. Estos árboles llevan 500 años aquí e incluso 700 oficialmente. La ciudad fue arrasada en el siglo XIV y no se reconstruyó después. Sin embargo, en el centro de Denbigh está la antigua iglesia templaria redonda, construida siguiendo el modelo de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Tras la caída de la orden en el siglo XIV, fue entregada a los hospitalarios. Pero, según el informe oficial, esta iglesia redonda fue destruida en el siglo XVI por orden del rey Enrique VIII. Surge la pregunta, ¿cómo el rey destruyó la iglesia templaria hospitalaria en el siglo XVI si la ciudad con esa iglesia ya había sido arrasada en el siglo XIV? Los historiadores evitan responder esta incómoda pregunta. Aquí hay un cañón de la época pasada, recuperado del fondo, en el que las balas se usaban como cierres para acumular una carga de plasma. Como ahora sabemos, esta arma de enorme poder destructivo funcionaba acumulando la energía de la electricidad atmosférica. Especialistas han fechado muchos artefactos recuperados de la ciudad sumergida en el siglo XVI. Incluso en el siglo XVI, según la cronología oficial, la ciudad seguía funcionando. Según la historia oficial, una tormenta del siglo XIV causó graves daños a la ciudad, pero sobrevivió. El monasterio franciscano Greyfriars Ars, que se encontraba en una pequeña elevación y alejado de la línea costera. Hasta nuestros días se ha conservado el muro de piedra alrededor del monasterio, parte del comedor y la puerta del siglo XIV. Pero según ese mismo informe oficial, en 1538 el monasterio aún existía y fue destruido por primera vez por orden del rey Enrique VIII. Resulta que la ciudad dejó de existir definitivamente no en el siglo XIV como aseguran los científicos, sino precisamente en el siglo XVI, ya que la parte principal de cualquier asentamiento medieval siempre era el monasterio con la iglesia. Además, en todos los mapas de Inglaterra del siglo XVI, la ciudad de Denbigh todavía está señalada. Y no se trata de algún pueblito olvidado por Dios en la lejana Asia, al que a nadie le importa comprobar si existe o no. Es casi la segunda capital de Inglaterra, una de las principales ciudades portuarias del Viejo Mundo.
También se conservan muchos documentos que indican que, incluso a principios del siglo XVI, personas nobles de Londres visitaban la ciudad de Dunwich. La familia real donaba dinero a las iglesias de la ciudad, había un comercio activo, se emitían decretos y así sucesivamente. La ciudad de Dunwich desapareció en el siglo XVI, no en el XIV, durante una catástrofe mundial en 1538, según una versión. Hoy sabemos que en los países de Europa existieron muchos calendarios creados después del siglo XVIII, desde el nacimiento de Cristo. En ellos la historia se alargó 2000 años hacia atrás y diferían entre sí teniendo las mismas fechas, desde varios años hasta varios siglos. Probablemente esto se debió a que, al crear una nueva historia, cada país recién formado buscaba crear su propia cronología, y los acontecimientos históricos, en los que coincidían bastante, pero correspondían a distintos periodos, incluso hasta la antigüedad. Probablemente los investigadores modernos concluyen, con base en documentos y mapas conservados, que la historia conocida comenzó en el siglo XVIII, cuando se inventaron religiones, países, pueblos, idiomas y culturas. Según ellos, la Tierra vivió un cataclismo natural a inicios del siglo XIX. Probablemente antes ocurrían catástrofes globales con grandes movimientos tectónicos cada siglo. Pero hoy, debido a que esta información se oculta, es difícil distribuir y sistematizar los hechos según estos periodos, ya que la ciencia niega estos cataclismos. Si aceptamos que la civilización actual inició a principios del siglo XVIII, es posible que la ciudad de Dunwich haya sido inundada durante los cataclismos del siglo XVIII o la inundación de principios del XIX.